En el programa de hoy de Ciencia y Patrimonio nos ocuparemos de uno de los patrimonios más desconocidos en el contexto de las Islas Canarias, el patrimonio industrial. Para ello hablaremos con la doctora en Historia del Arte, Amara Florido, quien ha realizado los últimos inventarios de estos elementos materiales en el contexto de las Islas Canarias. El patrimonio industrial es sin duda alguna uno de los grandes desconocidos dentro de los conjuntos patrimoniales de Canarias. De hecho es el más pequeñito, el más jovencito de los conjuntos patrimoniales, porque está integrado por una serie de elementos, de infraestructuras, instalaciones, bienes muebles, máquinas, herramientas, motores, etcétera, que estuvieron utilizándose hasta fechas relativamente recientes. Quizás por este motivo no ha sido todavía aceptado por gran parte de la sociedad como parte del patrimonio histórico, cuando en realidad ilustra una parte desconocida de nuestra historia más reciente, que es la historia del trabajo, del esfuerzo, del sudor, de antiguos industriales y empresarios que con gran esfuerzo y sacrificio consiguieron sacar adelante empresas sobre todo dedicadas al consumo local. Estoy hablando de molinos, carpinterías, panaderías, fábricas de turrón, chocolate, etcétera. El término de patrimonio industrial en realidad se remonta ya a los años 50. En un principio se denominó arqueología industrial, pero como este término daba lugar a un poco de confusión, sobre todo porque no tiene nada que ver los sistemas de investigación con los de arqueología, se decidió en los años 80 ya definirlo como patrimonio industrial. Para establecer una definición se puede considerar el patrimonio industrial como los restos de la cultura material industrial que posee un valor científico, histórico, técnico, arquitectónico y social. Tiene dos tipos de bienes según la naturaleza de estos. Pueden ser bienes inmuebles, que estarían incluidos todo lo que son industrias, fábricas, talleres y toda clase de infraestructuras donde se lleva a cabo algún tipo de proceso de producción. Y por otro lado, los bienes muebles, que engloba un amplio campo que va desde máquinas, herramientas, motores, utensilios y una gran diversidad de utillajes empleados en los sistemas de manufacturación. Es un patrimonio hasta ahora infravalorado, menospreciado, desconocido y sobre todo muy silenciado, porque estamos hablando de unos elementos que muchas veces, por desgracia, no está asociado a ideas o por lo menos recuerdos positivos. Es el caso de almacenes de empaquetado o pozos, galerías, en definitiva un tipo de trabajos que recuerdan nuestros antepasados, sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos, lo relacionan con épocas de grandes sacrificios, de muchas horas de trabajo, de madrugones, de unas condiciones laborales bastante complicadas. Es el caso, por ejemplo, más reciente que ahora tengo en la memoria, es el de la refinería de Tenerife, que es una de las primeras, es la primera refinería que se instaló en España y ya se está desmantelando desde hace un par de años. Y evidentemente es una refinería que es verdad que para gran parte de la población santacruzera lo asocia a los humos, las cenizas y, como les digo antes, recuerdos negativos. Sin embargo, no por el hecho de que no tenga estas ideas, no tiene por qué arrasarse con todo el complejo magnífico industrial de 1930. Y es necesario, por lo tanto, recordar o por lo menos mantener algunos hitos o iconos que puedan de alguna manera recordar tanto a generaciones actuales como posteriores, venideras, la existencia de una instalación de esta importancia y de esta trascendencia en Canarias. La realidad actual del patrimonio industrial sinceramente bastante preocupante, sobre todo por la falta de sensibilidad social hacia la herencia derivada de las actividades manufactureras. Es cierto que cuando una industria, un almacén, una fábrica, una panadería cesa su vida productiva, se cierran. Entonces, si no hay un relevo generacional, se traspasa o se le da una segunda función a estas instalaciones. En el caso de bienes inmuebles,
terminan por abandonarse, desaparecer y después al final quedan siempre integradas dentro de lo que es el mercado especulativo, porque también es verdad que muchas de estas instalaciones, sobre todo hablando de almacenes de empaquetado, pues ocupan sitios bastante golosos desde el punto de vista inmueble o inmobiliario, para el mercado inmobiliario. Por eso es necesario siempre intentar darle una segunda oportunidad, un reciclaje industrial a estas construcciones, en el caso de los bienes inmuebles. De alguna manera es la única solución para poder asegurar su supervivencia. Es cierto que en los últimos años he venido observando importantes iniciativas encaminadas a este objetivo, ya no solamente lo que es el reciclaje, es decir, reconvertir antiguas instalaciones con otras funciones, en el caso más concreto de los almacenes de empaquetado, quizás por sus características arquitectónicas, porque son naves de planta rectangular, diáfanas, amplias, pues se pueden reconvertir más fácilmente. Pero es verdad que en los últimos años se está viniendo una corriente bastante positiva, sobre todo por parte de las administraciones, tanto locales, ayuntamientos, cabildos, como autonómicas, en defensa de la recuperación y salvaguarda por lo menos de aquellos elementos más singulares. Así, por ejemplo, traigo al recuerdo el Cabildo de Fuerteventura, la importantísima labor que ha venido cometiendo en los últimos años en la recuperación de los molinos y molinas de viento, que son los elementos más emblemáticos de la geografía majorera. Igualmente en Tenerife se está restaurando el secadero de tabaco de Granadilla para convertirlo en un espacio cultural. Candelaria igualmente va a recuperar el complejo industrial de los almacenes de Sisto Machado, el mismo casco urbano de la villa, que de luego es meritorio que un ayuntamiento pues conserve con todo lo que significa mantener en el mismo centro urbano, con las grandes posibilidades que podría tener, los antiguos almacenes de Sisto Machado y el pozo anexo. Pero sin duda alguna ha sido el Gobierno de Canarias, sobre todo la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que desde el año 2009 ha sabido reconocer a tiempo la necesidad urgente de inventariar los restos materiales que quedan, la huella industrial que queda de todas estas actividades en las islas. Desde el año 2009 se empezaron a hacer los inventarios, que sin duda alguna constituyen una herramienta de gestión de primer orden, porque con estos inventarios podemos conocer la realidad de los elementos que se conservan. Evidentemente no podemos valorar lo que no conocemos y hay que empezar por catalogar tanto los bienes que todavía se mantienen, inmuebles como muebles. En el año 2009 se comenzaron a realizar los inventarios del patrimonio industrial de las islas, comenzando en Gran Canaria, 2009-2010. Se consiguieron inventariar un total de 1.018 elementos. A continuación fue Fuerteventura el destino del siguiente inventario, donde se recogieron unos 286 elementos industriales. Y después, seguidamente, sería en Tenerife, durante 7 años, en donde se recogieron 1.014 tanto bienes inmuebles como muebles. 2020 se siguió en la isla de La Gomera y finalmente en la isla del Hierro, que se realizó la investigación el pasado año 2021. Con estos inventarios se va a conseguir una base de datos donde se van a poder recoger, y de hecho se recogen, todas las fichas de cada uno de los bienes. ¿Qué elementos se incluyen en estos inventarios? Bueno, una serie no todo es inventariable, tiene que seguir una serie de criterios, sobre todo criterios como el estado de conservación, la singularidad, la importancia histórica, científica, tecnológica, y son un poquito después de pasar esta criba cuando ya se incluyen dentro de estos inventarios, que sin duda alguna constituyen un elemento fundamental para poder activar políticas eficaces en pro de la recuperación y salvaguarda, por lo menos de aquellos elementos más peculiares. Todo no es protegible, está claro, pero al menos sí es importante que de todo lo que se conserva, sí mantener aquellos testigos y huellas, tanto muebles como inmuebles, más destacados y más relevantes, y que no se pierdan, porque por desgracia ya hemos llegado tarde para recuperar algunos de estos bienes de carácter histórico industrial. La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias del año 2019 ha incluido por primera vez el patrimonio industrial como una figura nueva de protección, al mismo nivel que el resto de patrimonios que
es más conocido por todos, como es el patrimonio arqueológico, el etnográfico, el artístico, el documental, etc. Esto sin duda alguna ha sido un hecho, desde mi punto de vista, relevante, porque es una gran oportunidad para afianzar la importancia que tiene el patrimonio industrial como parte de nuestro patrimonio cultural. Y de hecho, con esta inclusión se ha puesto a Canarias como una de las primeras comunidades autónomas que ha reconocido el patrimonio industrial como un elemento que forma parte también del patrimonio histórico. No cabe duda de que todos estos inventarios está muy bien hacerlos porque recogen la realidad actual, por lo menos a fecha en que se realizan esas investigaciones, de lo que existe de nuestro legado industrial. Pero es importantísimo que el resto de los ciudadanos pues puedan conocer esos resultados y que sin duda alguna es la mejor manera para abrir mentes y para abrir un poco las expectativas y el gran potencial que tienen todos estos bienes. De esta manera se han realizado una serie de publicaciones de carácter eminentemente divulgativo, donde se recogen las conclusiones tanto en primer lugar del de Gran Canaria, de una publicación en el 2013, de Fuerteventura también se ha realizado una edición monográfica. Este año hemos presentado la de Tenerife, en cerca de 200 páginas se recogen aquellos elementos más significativos y actualmente está prácticamente a punto de entrar en el horno la publicación de La Gomera. Esperemos que el año que viene salga también la del Hierro. Son ediciones, como les digo, muy divulgativas, con un lenguaje muy sencillo, muy directo, donde se recogen los elementos más destacados en todos los distintos capítulos. Está la parte agroalimentaria, que sin duda alguna es la más importante porque es la que engloba mayor cantidad de subsectores. Estamos hablando de molinos de gofio, que pueden ser de sangre de viento, de agua o de fuego, panaderías, dulcerías, fábricas de chocolate, todo lo referente con la elaboración del vino, también el alcohol, la destilación de alcoholes, salinas, mataderos, almacenes de empaquetado, todas las explotaciones agropecuarias, etc. Y creo que este tipo de publicaciones nos permitirá conocer las peculiaridades y singularidades de cada una de estas islas. Evidentemente no es lo mismo el patrimonio industrial que se conserva en Tenerife al que se conserva o que existe, por ejemplo, en La Gomera. No es más importante ni menos importante, pero sí es verdad que forma parte de la propia seña de identidad de todas esas comunidades. Dar una segunda oportunidad a este tipo de instalaciones, de infraestructuras, incluso de máquinas, de herramientas, una vez que han cesado su actividad, es sin duda alguna el gran problema al que nos enfrentamos, el gran reto que tenemos, porque sobre todo hay que buscarles una alternativa, sobre todo que permita no solamente revitalizar ese espacio, sino también que no desvirtúe lo que es la imagen primitiva y la imagen original, que al fin y al cabo esto fue una antigua fábrica, fue un antiguo molino, una antigua panadería, un secadero, etc. Nos encontramos concretamente en una de las, desde mi punto de vista, mejores recuperaciones que ha hecho el Ayuntamiento, en este caso de Santa Lucía, en la recuperación de un antiguo molino de gofio de la familia Pérez Gil de 1949 y que estuvo funcionando hasta los años 80 aproximadamente. La familia molinera decidió trasladarse a otras instalaciones más espaciosas porque ya empezaron a empaquetar y por necesidades de producción necesitaban más espacio, que esto ya se les quedaba bastante pequeño. Después de estar unos años cerrado, el Ayuntamiento tuvo la feliz idea de adquirir estas magníficas instalaciones y restaurar fielmente cómo era esta industria. Se ha convertido hoy en día en Museo del Gofio, forma parte dentro de las rutas turísticas del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, aquí en Gran Canaria, y donde una serie de paneles explicativos en los muros explica todo el proceso de producción de gofio. Se ha conservado tanto las dos piedras molineras como la cernidera, que es una auténtica maravilla, una reliquia del patrimonio industrial de madera, tanto lo que es la tostadora y la degranadora, y por supuesto el motor Blaston inglés, espectacular, que accionaba todo este mecanismo. Sin duda alguna, el reciclaje industrial
es una de las grandes alternativas, sobre todo, y dentro de ese reciclaje industrial, un capítulo que creo que es una asignatura pendiente todavía en Canarias, que es el turismo industrial. Es decir, cuántos molinos hemos visto, cuántas panaderías, carpinterías, industrias tan propias nuestras que están totalmente abandonadas, cuando en realidad no solamente los turistas que nos visitan demandan sol y playa, que eso es fantástico, pero también cada vez más demandan estos turistas integrarse también en un conocimiento más profundo de las islas que visitan. Y sin duda alguna esta sería una alternativa eficaz que creo que todavía habría que potenciarla mucho más como un recurso alternativo a este tipo de turismo.